El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8:40. Iniciamos nuestro panel de conversación inmediatamente con nuestra editora general del Departamento de Prensa de la Radio Universidad de Chile, Montserrat Rolano. Buenos días, Montserrat. Muy buenos días. Y nuestros panelistas, en primer lugar tenemos acá en el estudio, a la izquierda del panel, al integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, Juan Andrés Lagos. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, aquí estamos. Y tenemos también al cientista político e investigador del Instituto Libertad, Pablo Rodríguez. Bienvenido, Pablo. Gracias por estar acá. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Bien, bueno, saludamos a nuestros invitados. Los saludo yo porque ya lo hizo Patricio, Pablo, Juan Andrés. Harta cosa para comentar hoy y queremos comenzar con unas declaraciones que generaron hartas repercusiones. Ayer en el diario El Mercurio, una entrevista de la directora del INDH, Consuelo Contreras, sobre la situación en la macrozona sur, donde ella señala que tiene que haber un diálogo amplio, incluyendo, por ejemplo, a la coordinadora Arauco Malleco. Después, esto generó, obviamente, varias reacciones de parlamentarios de la zona, que en su mayoría son de oposición, criticando esta medida. Luego, en la tarde, Consuelo Contreras salió a precisar sus dichos, dijo que esto tenía que ver, obviamente, siempre y cuando ellos depusieran sus acciones de violencia. Lo mismo planteó la vocera de gobierno en La Moneda, que dijo: nosotros no negociamos con nadie con la pistola en la mesa, ¿no? Esta discusión, Pablo, Juan Andrés, no es nueva. De hecho, me acordaba que en el comienzo del gobierno del presidente Boric, incluso antes de asumir, no recuerdo si fue Isquia Siches o alguien que planteó esto de un diálogo incluyendo a grupos radicalizados, ¿no? Ahí pedirles una opinión bien general y solamente un comentario, porque a la luz de los hechos, bueno, la verdad es que no tenemos tanta información de lo que pasa en la zona, en la macrozona sur como antes, con todo el tema del estado de excepción, pero lo que sí sabemos es que la coordinadora Arauco Malleco no es de los grupos más radicalizados ni de los que protagonizan más hechos de violencia, ¿no? Por lo tanto, ahí hay una duda si incluir a este grupo tiene algún efecto práctico, ¿no? Ahí, bueno, Juan Andrés, te cedo la palabra. Bueno, mira, yo creo que es súper importante considerar cuestiones bien fundamentales en mi punto de vista. El derecho internacional, particularmente el derecho internacional referido a la relación entre los estados y los pueblos originarios. En esto hay una consolidación bastante significativa. Hay experiencias de genocidio y de exterminio de pueblos originarios, y hay experiencias de diálogo y de procesos de interacción entre pueblos originarios y estados nacionales, ¿no? Hay una diversidad. Y también hay experiencias desde el punto de vista internacional entre grupos dentro de los estados nacionales, grupos alzados en armas con los estados, ¿no? Yo no digo los gobiernos, con los estados. En nuestra región tenemos varios países que tienen experiencias de esa naturaleza. ¿Por qué lo digo? Porque creo que siempre es bueno el diálogo. Y siempre es necesario buscar el diálogo en el contexto de lo que significa el derecho internacional, insisto, en este marco que señalo. Chile tiene 2 informes de relatores internacionales distintos que han condenado al Estado chileno por judicializar causas de pueblos originarios. 2 informes internacionales en distintos momentos, y no fueron bajo la dictadura de Pinochet, fueron ahora, en los 90. Y esos informes, digo, distintos, son de relatores distintos, observaron la situación chilena y hicieron la conclusión. Y yo creo que esto el Estado Nacional chileno no lo puede dejar pasar así como quien, no sé, pues pasa por arriba de algo que no existe.
porque me parece muy complejo desde el punto de vista de lo que significa la construcción de un Estado nacional, precisamente. Dicho esto, y aquí remarco el punto, los diálogos se producen, se empujan, se construyen sobre la base de voluntades bilaterales, no unilaterales. Y en este caso, la voluntad bilateral implica, al momento de iniciar el proceso de diálogo, que insisto, se construye, no es que yo de un día para otro me encuentro en el diálogo, eso se va construyendo, eso se va haciendo, o sea, no es de un día para otro, se van generando condiciones. Cuando se avanza en esa dirección, las condiciones básicas, y yo apelo en esto al derecho internacional y al derecho de los pueblos originarios, es cesar la violencia. Cuando se construye este camino, cesar la violencia. Pero cesar la violencia por ambos lados. Sí. Ahí, Juan Andrés, bueno, es evidente que, Pablo, que este gobierno, quienes están en este gobierno, voy a decirlo así, han tenido un cambio de posición en relación al tema. O sea, es evidente que la posición de campaña, que la posición de los primeros días del gobierno dista mucho de la de hoy. Que no dicen Gualmapu, dices tú. Ya no dicen Gualmapu para empezar, y es un reconocimiento de que el problema era más complejo como quizás se veía desde fuera del gobierno. Y probablemente lo planteo solo de modo hipotético, para provocar ahí tu comentario, Pablo. Hay una distinción entre sentar a la mesa y dar legitimidad, ¿no? Para algunos son cosas distintas, para otros son lo mismo, y probablemente ahí es donde está parte del meollo del asunto. Simplemente decir que este gobierno se ha expresado en muy duros términos de la CAM, y esa es una posición que no tenían cuando eran oposición. Pero por el otro lado hay una pregunta que incluso si se quiere es de sentido común, aunque parezca políticamente incorrecta, ¿no? ¿Cómo puedes llegar a un acuerdo de paz si no incluyes a la fuerza beligerante, ¿no? Hay registros al respecto. La negociación con la FARC fue más encima de la mesa, ¿no? Pero la negociación entre el gobierno español y la ETA se dio incluso cuando el gobierno español perseguía a la ETA. Misma cosa con la IRA y el gobierno irlandés. Entonces, ¿cómo se puede llegar a un proceso de paz sin incorporar a las fuerzas beligerantes? Es una pregunta a la que no le podemos sacar la vuelta. O sea, en algún momento hay que contestar. Bueno, ¿cómo lo ves tú? Lo primero es que creo que la propuesta incomoda bastante al gobierno. Ujú. Toma de sorpresa justamente, yo creo, incluso a las autoridades del gobierno actual, justamente porque es una cosa que no se esperaba probablemente por parte de ellos. Yo no he visto a nadie que apoye la medida o la instancia en la cual se busque integrar a una mesa a estos grupos, salvo una parlamentaria, pero el resto de parlamentarios de la zona, de Chile Vamos, de Republicanos, incluso del actual oficialismo, yo creo que son bastante reticentes justamente a una medida de este tipo. Creo que en el fondo, lo que se está intentando rescatar tiene que ver con lo que tú señalas, Patricio, de que se le podría estar dando legitimidad a un grupo que es poco probable que crea justamente ese tipo de procesos, que por lo tanto su actuar ahí no sería un buen antecedente y tampoco sería una contribución efectiva justamente para que la violencia cese en la zona. Entonces, creo que por un lado, como señalo, la situación le incomoda y sorprende al gobierno, incluso a la ministra Vallejo ayer con sus declaraciones que de alguna forma pone paño frío, pensando en que efectivamente si es que esto llegara a producirse tiene que ver más bien con lo que la propia CAM establezca en el sentido de que un paso fundamental es que se acaben los actos de violencia. Creo que eso es una parte básica que supondría cualquier intento de negociación o de mesa, de diálogo, en la cual las partes intervinientes justamente renunciaran a la violencia, por lo menos mientras durara la mesa. Yo creo que ese punto creo que es fundamental para ver si es que esto es viable o no en el camino. Yo hoy día lo veo bien poco probable que esto avance. Creo que, insisto, la directora del INDH
plantea un tema válido en su posición como actor dentro de esas materias, pero que no le veo mucho futuro desde el punto de vista de que esto llegara a ser factible. Creo que deja al gobierno en una posición incómoda, a los ministros también, y a los parlamentarios creo que, sobre todo de la zona, independiente de su color político, no van a ver una instancia como esa como un espacio legítimo o válido para avanzar en las materias pendientes. Y lo último que creo que también es relevante mencionar tiene que ver con a quién representa la CAM. Creo que algo mencionaba Juan Andrés respecto a aquello, pero tiene que ver con que efectivamente estos grupos y otros que son aún más radicalizados, ¿por quién están hablando? ¿A quién se están dirigiendo? ¿Y qué demandas son las que tienen o tratan de poner en la mesa? Ponerlas respecto al pueblo mapuche, yo creo que es discutible. Eh, es discutible de alguna forma pensar de que efectivamente la CAM representa las demandas del pueblo mapuche. Podrá representar a un sector, podrá representar a un grupo, pero hay un tema importante de qué es lo que la propia comunidades de la zona piden, dialogan frente a lo que hace la CAM u otros grupos más violentos. Sí, la pregunta de quién o quiénes representan las demandas del pueblo mapuche es difícil de contestar en estos tiempos. Hay varios grupos que se han escindido incluso de la CAM, que son más radicalizados, como dice Pablo, y que tienen otras lógicas distintas también. Y eso ha llevado a que la misma CAM tome una posición más crítica o de cierto antagonismo respecto de este gobierno, pese a lo que uno hubiera esperado. No sé si ustedes se acuerdan, a principios fue el año pasado, no recuerdo a qué altura del año pasado, se filtraron unos WhatsApp de Héctor Yaitul, donde hablaba, disculpe la expresión, pero es textual, de las viejas vendidas por la machi Francisca Linconao y Elisa Loncón, ¿no? Por el rol que habían tenido en el proceso constitucional. En ese contexto es difícil también poder llegar a un diálogo, ¿no? con sectores que no creen en la vía institucional y lo han planteado de todas las maneras posibles. Y parece, Juan Andrés, que todos los esfuerzos debieran estar puestos en la Comisión por la Paz, que lidera Francisco Buenchumilla. No sé si tienes algo que agregar respecto de este punto. Sí, mira, yo creo que en esto la experiencia internacional demuestra algo fáctico y real. Lo que ha sido bueno para la humanidad desde el punto de vista de la paz, en estas situaciones a nivel mundial, son las experiencias de diálogo, no las experiencias de confrontación. Irlanda, lo mencionaba, España, Colombia, hay en África varias situaciones de este tipo, varias, no una, y yo creo que nosotros no somos una excepción. Ahora, si nos creemos una excepción, es súper complicado. Pero ahí, Juan Andrés, déjame llevarte la contra para hacer más entretenida esta conversación. Pero démosle. Nosotros hemos entrevistado varias veces a Héctor Yaitul acá en la radio y en distintos contextos, ¿no? Sí. Héctor es bastante prístino en decir que ellos no creen en ningún tipo de relación, aun cuando fuera mucho mejor, entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. O sea, ellos creen en la emancipación total del Gualmapu, y de hecho él lo dice con estas palabras, en un Estado-nación llamado Gualmapu. Eso quiere decir en la práctica independizarse de Chile, ¿no? Lo cual es muy legítimo, pero eso es, ¿no? Claro. ¿Y cómo se llega a un acuerdo? Oye, pero en el caso de España, en el caso de Irlanda era todavía más complejo. En el caso de Nueva Zelanda era mucho más complejo. O sea, yo lo que creo es que... Pero el proceso terminó con que el País Vasco sigue siendo parte de España. Por supuesto, pero con situaciones autonómicas súper fundamentales. Pero súper fundamentales y reales, porque son condiciones autonómicas reales. Y estamos hablando del Estado Nacional Español. En el caso de Irlanda, ¿qué decir? Hay dos Irlandas, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que siempre es deseable, necesario, abrirle camino al diálogo. Aun cuando las posiciones sean tan confrontacionales. ¿Por qué? Porque la historia lo que nos muestra en el caso de Chile, un Estado nacional que se ha construido particularmente sobre la base de situaciones y esa es la realidad, de exterminio de los pueblos originarios, en particular del pueblo mapuche. O sea, aquí en gobiernos civiles se han producido asesinatos de mapuche de los 90 en adelante, que han sido gravísimos y condenados. Por eso yo refería a los informes de relatores internacionales,
Y ese es el Estado, no es solo un gobierno, y ahí está el punto fundamental. El Estado se tiene que hacer responsable de la necesidad que dentro de su territorio nacional, porque no se parte cuestionando el Estado nacional ni su territorio, pero se tiene que hacer responsable de buscar los procesos de paz y no de confrontación, ni de exterminio, ni de represión. Yo creo que esa es la lógica. Ahora, en ese contexto, efectivamente hay que buscar la forma de diálogo. Y yo insisto en el punto. El diálogo significa cese de la violencia por ambas partes y disposición a ese diálogo por ambas partes. Si una de las partes dice, no voy a dejar la violencia, ¿no? Y no me dispongo al diálogo, imposible generar un diálogo. Imposible, aun cuando sea el Estado Nacional respecto de un movimiento como en este caso la CAM. Porque no hay ese tipo de condiciones. Pero yo creo que me da la impresión a mí que se puede avanzar a partir de, más que relativizar, insisto en este punto, generar condiciones de diálogo multilateral, porque es verdad, tú al pueblo mapuche no le puedes exigir que tenga una sola voz. ¿Por qué? Porque su historia, su tradición, su pervivencia apunta a comunidades que en las guerras o en la guerra de resistencia se coordinan. Siempre han tenido formas de organización descentralizadas. Exactamente. Sí. Entonces No puedes generar una diferenciación en ese sentido. O sea, no se le puede pedir al pueblo mapuche decir, mira, yo me relaciono con ustedes cuando se pongan de acuerdo entre todos ustedes, porque ellos saben lo que te responden, que yo lo he conversado con muchos. Bueno, ¿y ustedes? Sí. ¿Y ustedes? ¿Estado centralizado? Sí, Monse, yo simplemente hacía mención al tema porque por alguna razón se produjo esta confrontación durante el proceso constitucional anterior entre Elisa Loncón y Héctor Yaitul, ¿no? Porque el proyecto de Elisa Loncón era la plurinacionalidad, ¿no? Y el de Héctor Yaitul es el de la independencia, por lo tanto ahí es donde está expresada muy claramente la diferencia de caminos. Y perdona, y solo un punto sobre eso, es súper importante porque yo creo que en ese diálogo precisamente estos son los temas. Estos son los temas que entran a debatirse, a discutirse. La experiencia internacional lo que muestra, incluso, insisto, en situaciones mucho más complejas que la chilena, mucho más complejas, se ha llegado a soluciones que permiten la coexistencia pacífica dentro de un Estado nacional, incluido, por cierto, el territorio, de pueblos originarios que estaban, o de grupos o expresiones autonómicas, que estaban en posiciones de una radicalidad como ETA, como IRA, Nueva Zelanda había, en África había. O sea, en el caso de Colombia, yo creo que hace unos años atrás, a mí me tocó participar, yo fui parte del grupo de Amigos por la Paz en Colombia. Me tocó participar muy de cerca de esa situación. Incluso, lamentablemente, embestían, porque la gente que no quería la paz nos acusaban a nosotros de intervenir a favor de la FARC. Y nosotros lo que hacíamos era generar las condiciones de diálogo, junto con otros gobiernos y con otros sectores. Y ahí se ha ido avanzando, a pesar de lo dificultuoso, se ha ido avanzando. O sea, tú produciste un diálogo que implicó que la FARC, que era el grupo armado más fuerte y significativo dentro de Colombia, que tenía controlado un territorio enorme, dejó las armas y entró al diálogo, y una parte muy significativa entró a la participación política. Hay una parte, yo diría, minoritaria que sigue en resistencia armada, pero eso generó condiciones para que otro grupo entrara ahora al diálogo. O sea, lo que quiero decir es que efectivamente la dinámica de dialogar puede implicar que la CAM se vea más inducida a establecer niveles de relación, porque se puede aislar en ese contexto. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa, pero antes de eso, Pablo, Juan Andrés, les dejamos planteado el tema para la vuelta, para que lo mastiquen ahí en la pausa. Respecto de Chile Vamos y la relación con el gobierno post-plebiscito. Parece que en los últimos días, las últimas horas, ha habido un cambio de tono, o por lo menos así parece. Vamos a ver ya la otra semana, porque esta es distrital. Y una mayor apertura a abrir un diálogo con el gobierno que ha estado sumamente trancado, ¿no? los últimos meses. Eso yo lo pongo con un signo de interrogación, Pablo, Juan Andrés, porque no viene de todos los actores ni tampoco de todos los partidos. Voy a citar brevemente declaraciones del presidente de la UDI de hace 20 minutos en la
Radio Infinita. Dice Javier Macaya, nosotros somos una oposición firme. Creemos que se ha manoseado mucho la palabra acuerdo, pero pienso que es el gobierno el que no está disponible para los acuerdos. También Guillermo Ramírez, de ese mismo partido, dijo que si el gobierno quería avanzar en puntos para un fondo común en materia de pensiones, que se olvidara del proyecto de la reforma, porque eso no iba a pasar. Por lo tanto, lo del diálogo yo lo pongo en condicional. Les dejo planteado este tema no solamente respecto de la reforma previsional, hay otras reformas también que están en el Congreso y esta posible, eventual apertura al diálogo por parte de la oposición. Son las 9 en punto, hacemos un breve corte y volvemos en unos minutos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los jueves a las 18 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por el profesor Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la producción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Todos los jueves a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiero invitar cada jueves a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana en su segunda temporada. Un microespacio dedicado a valorar nuestros tesoros humanos vivos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país. Cada jueves a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa. Porque aún tenemos patrimonio, ciudadanos. Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2023. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:03, continuamos en el panel de esta mañana con Montserrat Rolano, con Juan Andrés Lagos de la Comisión Política del Partido Comunista y con Pablo Rodríguez del Instituto Libertad. Bueno, el tema ya quedó planteado antes de la pausa.
este no es, Pablo, solamente un problema de procedimiento, es un problema táctico estratégico. Recuerdo que la última vez que estuvimos aquí presencialmente los dos hablábamos de esto, tú hacías tu análisis. Para el tema de la UDI, el qué hacer con el Partido Republicano parece determinante en los pasos políticos que está dando, o en los que deja de dar, según cómo se le mire. Y por el otro lado está la gran pregunta de carácter, vuelvo a insistir, más político-estratégico respecto a qué tiene que hacer la derecha para volver al gobierno del 2026, ¿no? Si parecerse más al Partido Republicano o diferenciarse de él. Bueno, como se puede ver, este es un tema que tiene varias preguntas que contestar simultáneamente, por lo tanto no es para respuestas sencillas. Así que, Pablo, te dejamos el enredo a ti para que nos ayudes a desmadejarlo. Tal como lo hemos conversado otras veces, creo que la posibilidad de que la derecha o la centro derecha vuelva a la moneda tiene que ver justamente con ser capaz de diferenciar sus partidos políticos. Tiene que ver con que republicanos y Chile Vamos sean cosas distintas, porque si no, no tiene ningún sentido que tengan partidos diferentes si de alguna forma están apuntando al mismo discurso, a los mismos electores. Por lo tanto, es fundamental que haya una diferenciación justamente programática entre lo que cada uno de los partidos piensa respecto a una serie de materias que hoy día están en discusión. Entonces, creo que el punto central tiene que ver con la diferenciación, que es una diferenciación que se puede hacer obviamente de forma tranquila o mucho más violenta, mucho más conflictiva. Ahí eso depende mucho de los liderazgos de cada uno de los partidos, pero creo que en lo esencial tiene que ver justamente que cada uno de los partidos políticos, y si hablamos como un todo de Chile Vamos, defina bien su proyecto político y que a partir de aquello tenga un discurso claro que le llegue a la ciudadanía. Yo no creo que es conveniente una asimilación completa con un republicano. De alguna forma, el proceso constituyente que cerramos hace un par de semanas da cuenta de eso, de que la suma solamente de acoplarse a otro proyecto político que es distinto, que tiene que ver con algo muy parecido a lo que en su momento ocurrió con la Concertación y el Frente Amplio. Dos sectores del mismo sector, centro-izquierda, izquierda, en el cual uno trataba de imponerse al otro, en este caso el Frente Amplio a la Concertación. Y eso tuvo consecuencias para la centro-izquierda chilena, y las sigue teniendo hoy día. Entonces, haciendo el símil, uno debería pensar justamente que tiene que ser una relación muy cuidadosa para que el proyecto de Chile Vamos no quede totalmente de forma secundaria a lo que es republicano, y que de alguna forma también dé vida y expresión a otros sectores políticos. Entonces creo que en esa disputa se va a dar la política en el sector en los próximos años, y creo que ahí entra el tema de las reformas, que seguramente vamos a hablar un poco más adelante, pero la disposición al diálogo creo que también tiene que ser una disposición que sea muy evidente por parte de Chile Vamos, diferenciándose de una derecha que es republicano, que es mucho más dura y que está mucho menos dispuesta a sentarse a conversar con el gobierno. Entonces, Chile Vamos tiene que diferenciarse por un lado de republicano, a mi juicio, y al mismo tiempo tiene que instalar las condiciones para que se produzcan diálogos para buenas reformas en ámbitos sociales. Esto no significa, por ejemplo, transar los principios como muchas veces se señala, sino que tiene que ver con buscar las mejores políticas públicas para Chile, y creo que en eso Chile Vamos tiene una experiencia previa y también tiene una participación que puede ser mucho más importante en el Congreso. En el Congreso republicano tiene una fracción inferior a lo que es Chile Vamos, o sea, una relación inversa a lo que pasaba en el Consejo, donde el Consejo republicano era la clara mayoría, y en el Congreso no ocurre lo mismo, y por lo tanto Chile Vamos tiene muchos más incentivos justamente para ir a negociar o para ir a buscar buenas reformas. Entonces creo que en esta lógica de diferenciación, donde las derechas se diferencian en cuanto a lo que dicen y también en cuanto a su estilo, creo que la posibilidad de discutir la reforma, que no significa transar ni sentarse a conversar de cualquier tema, pero sí de intentar establecer buenas bases para reformas que son los que los chilenos esperan. Creo que ese camino le trae muchos mejores frutos a Chile Vamos de lo que le ha traído hasta ahora, y lo reposiciona frente a lo que es republicanos. Sí, yo por eso planteaba el tema de las reformas. Antes de irnos a lo de republicanos y Chile Vamos en particular, se desordenó un poco la conversación, pero está todo bien concatenado.
Y la pregunta si es que Chile Vamos debiera ceder o no en sus posiciones que ha mantenido desde el 4 de septiembre hasta ahora, es bien relevante para estos efectos y estratégica, porque a Chile Vamos se le cuestionó bastante, por ejemplo, por participar del Acuerdo por Chile. Hay que recordar con republicanos que hablaban de la derecha cobarde y todo eso. Y yo me imagino que si parte de Chile Vamos o todo el sector, por ejemplo, cede o transa respecto de puntos de la cotización adicional en materia de pensiones, que es algo, un principio que ha defendido la derecha, por lo menos en este gobierno, porque en el anterior tenía otra posición, se le puede generar un problema también para relacionarse luego con republicanos. Ya vamos a ir a eso, pero es una definición que no es menor, y además está el hecho, Juan Andrés, de que Chile Vamos pretende tener un candidato presidencial que pueda eventualmente convertirse en presidente o presidenta en la próxima, en el próximo gobierno, ¿no? Y si es que estos temas no quedan resueltos, le va a pasar básicamente lo mismo que le está pasando al presidente Boric, ¿no? Y probablemente sea más minoría en el Congreso de lo que es este gobierno. Por lo tanto, es una ecuación difícil de resolver y un dilema complejo respecto de cómo comportarse en el Congreso como oposición, qué oposición ser a este gobierno cuando hay varios elementos de acuerdo. O sea, en el tema previsional ha habido mucha conversación, ha habido mucho diálogo, mesas técnicas, mesas políticas. En temas, por ejemplo, de pacto fiscal hay acuerdo en varias materias. En tema de salud, por ejemplo, de un seguro único, también hay un nivel alto de consenso, pero pareciera ser que la piedra de tope no tiene que ver con eso, ¿no? Con materias técnicas, sino que como del gallito, más que nada. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo quisiera intentar aportar en un ámbito. Yo creo que si hay algo que está dejando bastante claro todo este proceso constituyente, es que a lo menos hay 5 millones de personas que hay que tratar de comprenderlas, no despreciarlas ni descalificarlas. 5 millones de personas, de las cuales 4,5 millones votaron rechazo. Luego, en el proceso de construcción de la segunda etapa, votaron casi mayoritariamente por republicanos y otras fuerzas. Y eso le dio la mayoría. Y ahora, en este plebiscito, el reciente, votaron en contra, mayoritariamente. ¿Por qué? Son personas que, de acuerdo a los estudios objetivos, cualitativos, tienen un altísimo desprecio por el Parlamento, porque consideran que el Parlamento un poco hace este juego de situaciones, de gallitos, de lógicas de confrontación, y finalmente no termina resolviendo las cuestiones de pervivencia que son básicas para esas personas. Y no son básicas ahora, sino hace mucho tiempo. Entonces, mi impresión es que hay una suerte de disonancia creciente entre las fuerzas políticas transversalmente en Chile y esta ciudadanía, que yo creo que son más de 5 millones, que francamente yo diría que está ahí, está altísimamente preocupada de su situación socioeconómica, está muy preocupada del tema de seguridad, particularmente narcotráfico, crimen organizado, temas de pervivencia como la salud. Y yo creo que esas personas, que son mayoría en Chile, no ven que el sistema político, incluidas las fuerzas políticas, incluido el gobierno, incluido el Parlamento, de alguna manera la administración de justicia, que aparece también involucrada en esto, tengan algún tipo de sintonía con las urgencias y con los niveles de pervivencia que hay. Yo desconozco cuál va a ser, si esto sigue así, el comportamiento electoral de esta ciudadanía. Desconozco. Más o menos son la misma ciudadanía que se movilizó en la primera etapa del estallido, porque hay cierto desprecio, hay gente que habla del octubrismo hasta con resentimiento. Pero ojo, al comienzo había millones de personas en las calles pacíficamente, millones. La Mesa de Unidad Social, incluida la CUT,
convocaron a un paro nacional productivo que Gonzalo Blumel y otros reconocen que fue lo que hizo apurar el tranco para buscar una salida política a una situación que vieron que se les iba de las manos, porque el paro nacional productivo incluso fue mucho más grande de lo que habían sido otros paros nacionales en Chile anteriormente. Entonces, yo creo que, yo insisto, no es que esté poniendo las cosas en el sentido de que, va a venir un nuevo estallido, no sé, desconozco. Lo que sí tengo claro es que hay una mayoría ciudadana, estamos hablando de millones y millones de personas, que entró en una disonancia muy fuerte con el sistema político y que yo creo que hay que hablar de crisis. Sí. Creo. Bueno, evidentemente hay una... porque el tema de la delincuencia y el crimen organizado es otra cosa, ¿no? Pero hay una violencia en las relaciones políticas que uno por lo general no las ve en el común de las relaciones interpersonales, ¿no? Una agresividad, una predisposición al insulto, y también en la política una predisposición al show, Pablo, que probablemente genera, aparte de lo que decía Juan Andrés, una diferencia entre los análisis de corto y de largo plazo, porque lo que ha demostrado recientemente la política chilena es que si yo, por ejemplo, llego con una banda de reina a la Cámara de Diputados, o llego con completo, o llego con una pelota de fútbol, eso me va a atraer inmediatamente las cámaras, ¿no? Pero a la larga produce el desprestigio no solamente de la institución del Congreso Nacional, y yo diría muy en especial de la Cámara de Diputados, sino del conjunto del sistema político. Pero por el otro lado está esta mirada más de largo plazo, que seguir en eso, en el fondo, es agarrar a hachazos el bote, ¿no? O sea, en cierto momento nos hundimos todos. Y de eso, en parte, está constituida la carta de estas 30 personalidades de Chile Vamos que piden más diálogo, pero que también tiene aterrizajes concretos. Fíjense que, Pablo, justo antes de empezar el panel, yo entrevistaba al profesor David Bravo sobre la reforma de pensiones, y él advertía un par de cosas. Decía, primero, nunca ha sido posible un acuerdo en pensiones en contextos electorales. Por lo tanto, tenemos apenas un par de meses para llegar a un acuerdo, y decía él, espero que imperen las voces más moderadas. Pero por el otro lado, señalaba también que si no se resolvía ahora, la nueva ventana de oportunidades se abría en marzo del 2026. Entonces, si es que la derecha quiere llegar al gobierno, incluso por una cosa de conveniencia propia, eso él no lo decía tan explícitamente, pero era fácilmente deducible, debería procurar llegar a un acuerdo ahora. Bueno, hay algunos que están mirando más ese largo plazo y otros más el corto plazo, Pablo. ¿Cómo ves esa relación? Sí, yo creo que hay un elemento que tiene que ver justamente con pensar la proyección de la derecha y sus partidos en el mediano plazo. Es fundamental justamente yo insisto con la réplica de lo que pasó en la izquierda, esta disputa frente a amplia concertación, en la cual una se intentó comer a la otra, y lo logró efectivamente. Fue gobierno o es gobierno actualmente, y una centroizquierda muy disminuida que hoy día a sus representantes les cuesta mucho más ganar elecciones, tiene una representación mucho más minoritaria en las instancias de decisión. Y creo que ese camino es lo que puede pasar a la derecha, especialmente a Chile Vamos, si no es que no hace algo distinto. Y ese algo distinto tiene que ver con levantar justamente o revivir políticas de acuerdo, políticas de acuerdo que vayan en beneficio de la gente. Y por eso creo que es tan importante la discusión al diálogo que han mostrado algunos sectores. Yo en particular destaco a quienes históricamente han sido más proclives justamente a buscar acuerdos con los gobiernos de turno, porque de alguna forma eso también permite que los problemas sociales o los conflictos sociales vayan aminorando un poco. En temas de pensiones se ha avanzado en los últimos años, es cierto. En los últimos gobiernos han habido algunos cambios positivos para la gente, especialmente hoy día con la PGU, por ejemplo, una política nueva que no teníamos un par de años. Pero el tema tiene que ver con darle solución a los problemas que se han ido incubando en la sociedad chilena hace tiempo. Y eso es pensiones, eso es salud, eso es educación. Y creo que eso debiera ser lo que busquen los actores políticos justamente en esta construcción de acuerdos. Yo creo que hay que revalidar eso. También le conviene al gobierno. El gobierno no tiene mayorías en el Congreso. Por lo tanto, una búsqueda justamente de construir acuerdos con la oposición, especialmente con Chile Vamos, también le conviene a ellos desde el punto de vista de la agenda que ellos tienen para adelante.
pero quiero remarcar que esa búsqueda de acuerdos que se hagan, que tienen que pensarse a mediano y largo plazo, no tiene que ver con transar tus principios ni ceder en tus convicciones, sino que tiene que ceder desde la parte de buscar las mejores soluciones a las políticas públicas. Y eso creo que es un tema difícil, obviamente, de conciliar, pero creo que tiene que estar encima de la mesa, obviamente. Creo que hay una premura en cuanto a que, cerrado de alguna forma, en palabras simples, el proceso respecto a la Constitución, se abre una nueva etapa respecto a resolver problemas sociales a través de leyes en el Congreso. Sí. Y esa etapa, de alguna forma, es la que podrías estar inaugurando, y en ella es fundamental justamente que los actores más dialogantes busquen soluciones, porque si no vamos, de alguna forma, a seguir permitiendo que liderazgos populistas o liderazgos incluso autoritarios estén ahí a la puerta, esperando justamente el fracaso de la política. Y creo que el fracaso de la política tiene que ver justamente con que los actores políticos más relevantes no sean capaces de ponerse de acuerdo. Y eso significa que obviamente consensuar posiciones, que es difícil, pero esa búsqueda de diálogo y esa búsqueda de acuerdo, creo que es lo que debiera primar en esta etapa en los próximos meses, pensando que ya viene el año electoral y por lo tanto ahí la agenda es mucho más difícil de manejar. Pero todavía creo que queda un espacio, una agenda en la cual se pueden posibilitar o permitir la discusión y aprobación de algunas reformas que la ciudadanía está esperando. Sí, por lo que dice Pablo, contrasta un poco con la actitud particularmente de la UDI, que quizás es el partido más incómodo en esta situación, porque RN, Bópoli han dado luces de querer dialogar, de querer desmarcarse de esta lógica más dura, ¿no? de la oposición. Yo citaba lo que decía Javier Macaya, también Guillermo Ramírez, que decía que si es que si el gobierno se obstina en mandar puntos a reparto, se cae la reforma previsional. Ayer, por ejemplo, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, también militante de la UDI, dijo que quedó claro en los dos procesos constitucionales que los aportes de los trabajadores eran de los trabajadores y no del Estado, que pueda sacar la mitad para administrarlos de manera diferente. ¿Quién dijo eso? Juan Antonio Coloma, presidente del Senado. Primero, llama la atención el argumento, porque la interpretación de si es que la mayoría que votó en contra igual estaba a favor de el tema previsional es un argumento medio ahí, no sé, difícil de entender, porque ganó el en contra, no ganó el a favor, ¿no? Y el a favor era el que tenía esta propuesta. Y segundo, porque la mitad de los ahorros no se van a ir a reparto. O sea, el 10% se va a ir a capitalización individual. Lo que está hablando el gobierno es de un 3% que se vaya a un fondo común colectivo. Bueno, esto lleva también, Juan Andrés, a la pregunta sobre cómo se comporta la oposición en el Congreso, que es lo que estábamos hablando ahora, pero cómo se construyen alianzas electorales, ¿no? Y ahí es donde han surgido distintas hipótesis, distintos planteamientos. Por ejemplo, Max Colodro hoy día en Exante, en una entrevista bien interesante, porque es muy crítica de lo que hizo la oposición con jugársela por el a favor. Él plantea que si es que Chile Vamos no es capaz de construir un acuerdo con republicanos, lo más probable es que la próxima elección la gane la izquierda o la centroizquierda. Y esto abre la pregunta sobre el tema electoral, ¿no? Que es fundamental para cualquier partido político, alianza, construir acuerdos, ¿no? Si es que aliarse con republicanos, porque la derecha tiene este dilema, se desmarca de republicanos pero pierde peso electoral, que es una posibilidad, hay varios expertos que lo han señalado, o tiene una alianza electoral con republicanos y también política. Sabemos que las alianzas electorales finalmente se transforman en alianzas políticas, pero pierde identidad, se desdibuja. Es un dilema que no es menor y que puede marcar la diferencia respecto de una elección. ¿Cómo ves tú esa situación? Y no sé si coincides con lo otro, ¿eh? Que si la derecha no se une es probable que le abra la puerta al actual oficialismo. Claro, yo creo que efectivamente lo que decía recién Pablo en el diagnóstico, hay que considerarlo, son expresiones políticas con identidad, no solo con identidades, sino
que yo diría con representaciones ciudadanas distintas. O sea, yo tampoco creo que haya que hablar de las derechas, pero sin embargo sí creo que hay expresiones políticas distintas. O sea, el crecimiento, la identidad republicana hoy día es un crecimiento y una identidad que es distinta a la que tuvo la UDI popular en los 90 y parte del 2000, donde concentró mucho su crecimiento, que fue notable, en el terreno municipal. O sea, ahí es donde la UDI pasa a ser un partido electoralmente muy alto y muy significativo en zonas donde históricamente nunca había entrado. Claro, pero desideologizándose. Evidente, claro. O sea, pasando a una política más cosista y menos doctrinaria. Exacto, Sí. es el periodo en que Lavín va a Cuba, se reúne con el comandante Fidel Castro, en fin, o sea, hay cosas concretas, ¿no? Yo diría que hay diferenciaciones que, bueno, en Renovación Nacional también, hay diferenciaciones, no es que sean exactamente lo mismo. Sin embargo, yo creo que efectivamente, tal cual como lo demuestran los últimos años, la posibilidad de que lleguen a tener una correlación como la que tiene el Parlamento y llegar al gobierno les obliga a un entendimiento. Los obliga a un entendimiento de naturaleza política, considerando incluso estas diferenciaciones, pero les obliga a un entendimiento. Creo que no sé qué camino va a tomar esto, porque creo que el resultado del plebiscito originó una cierta disonancia también en ese mundo. Yo creo que hay una reflexión ahí. Pero a mí me queda la impresión, Monse, que yo insisto, yo creo que aquí hay un tema que va a ser muy determinante en todo esto, que es cómo se comporten electoralmente estos 5 millones de personas que votan por voto obligatorio y antes no votaban por voto voluntario. Sí. Y se habían resistido y no querían más votar por voto. Voto. Quien no llega a acuerdos no gobierna. Esto que le dijo Bachelet al Partido Republicano, que parecía una opinión, en realidad es una descripción. No es una opinión. El último partido que ganó solo una elección presidencial fue la Democracia Cristiana del 64. Que era gigante. Que era gigante. Era un partido que no sé si existió antes de Chile o después, pero era gigante. Y además porque se produjo una situación muy significativa. Es que una parte de la derecha, para evitar que fuera electo Salvador Allende, votó por Frei Montalva. En la práctica, Julio Durán se bajó. Así es. Sí. Pablo, ¿algo que agregar antes del cierre? La palabra es tuya. Sí, yo también hay que distinguir en las voces al interior de Chile Vamos, como decía Montserrat. Hay partidos que históricamente han sido más difíciles de sentarse a la mesa con otros actores y creo que RN puede jugar un rol distinto justamente en esa construcción de acuerdos. Creo que también le pasa a Evópoli, que son sectores que tienen otra forma a veces de vincularse con los gobiernos de turno y que creo que ahí hay un aspecto a destacar. Creo que si hoy día cuesta construir mayoría en los congresos, no hay ninguna señal de que en el futuro eso vaya a ser distinto. Las medidas antifragmentación, antidiscolaje, no son parte hoy día de nuestra regla electoral. Por lo tanto, las oposiciones inteligentes también tienen que pensar justamente en las mejores condiciones para hacer gobierno, y eso también tiene que ver con la capacidad de generar acuerdos cuando son obviamente oposición y también cuando son oficialismo. Entonces, creo que ahí hay un elemento importante de una visión más mediano a largo plazo de cómo se hace política y de cómo justamente se manejan los problemas, porque lamentablemente en los últimos años vamos repitiendo más o menos los mismos guiones, gobiernos que son de minoría, que prácticamente no pasan ninguna reforma emblemática de sus gobiernos, que les cuesta mucho llevar a cabo sus programas, y creo que mientras no existan reglas distintas, la única forma de intentar avanzar es justamente construyendo diálogo y construyendo acuerdos. Sí, pues bueno, el secretario general de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, decía, lo cito textual, alzas de impuestos y puntos de cotización a reparto no vamos a conceder jamás. Bueno, aparte de que uno aprende con el paso de los años que hay que evitar las palabras jamás y siempre, es curioso porque el mismo gobierno del presidente Piñera proponía puntos de reparto y propuso alzas de impuestos. Entonces, la palabra jamás aquí me imagino que quiere decir desde marzo del 2022 en adelante. Porque cuando la UDI era gobierno al menos no fue así. Bueno, estamos llegando al final del panel.
Pablo Rodríguez, muchas gracias. Que tengas un buen día. Gracias a ustedes también. Sí, y también a Juan Andrés Lago. Muchas gracias, Juan Andrés. Muchas gracias por la invitación. Pues. Y con Montserrat vamos a un breve alto y a la vuelta Claudio Medrano con ustedes. Sala Máster de Radio Universidad de Chile los invitan